11. El misterio del sexo, la transmutación. 10º paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo lleva a cierto estado mental. Debido a la ignorancia sobre el tema, este estado mental suele asociarse con aspectos físicos y debido a influencias impropias a las que la mayoría han sido sometidos en el proceso de adquirir conocimiento sobre el sexo, los aspectos esencialmente físicos han sesgado la mente. La emoción del sexo tiene tras de sí la posibilidad de 3 potencialidades constructivas que son: 1. La perpetuación de la humanidad. 2. El mantenimiento de la salud. Como agente terapéutico no tiene igual. 3. La transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación. La transmutación del sexo es simple y fácil de explicar. Significa cambiar la mente de pensamientos de expresión física a pensamientos de otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando se ven impulsados por este deseo, las personas desarrollan una agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones. El deseo de contacto sexual es tan fuerte e impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para complacerlo. Cuando es controlada y redirigida hacia otras líneas, esta fuerza motivadora conserva todos sus atributos de agudeza de imaginación, valor, etc., que pueden ser usados como poderosas fuerzas creativas en la literatura, el arte o en cualquier otra profesión o vocación, incluyendo, desde luego, la acumulación de riquezas. Es cierto que la transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero la recompensa vale el esfuerzo. El deseo de expresión sexual es innato y natural. Ese deseo no puede ni debe ser sumergido ni eliminado, pero debe proporcionársele una vía de salida a través de formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu. Si no se le proporciona esa vía de salida por medio de la transmutación, buscará vías de salida mediante canales puramente físicos. A un río se le puede construir una represa y controlar sus aguas por un tiempo, pero eventualmente buscará una salida. Lo mismo es cierto de la emoción del sexo. Puede ser sumergida y controlada por un tiempo, pero su propia naturaleza hace que ande siempre a la búsqueda de medios de expresión. Si no se transforma en algún otro esfuerzo creativo, encontrará una vía de salida mucho menos valiosa. Afortunada es, de hecho, la persona que ha descubierto cómo dar a la emoción sexual una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo, pues gracias a este descubrimiento puede elevarse el estatus de genio. La investigación científica ha revelado estos hechos significativos. 1. Quienes han alcanzado mayores logros son aquellos con naturalezas sexuales altamente desarrolladas, individuos que han aprendido el arte de la transmutación sexual. 2. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado gran reconocimiento en literatura, arte, industria, arquitectura y las profesiones fueron motivados por la influencia de una mujer. La investigación a partir de la cual se hicieron estos asombrosos descubrimientos se basó en páginas de biografía e historia de más de 2000 años. Cada vez que existía evidencia disponible en relación con las vidas de hombres y mujeres que habían alcanzado grandes logros, éstas indicaban de forma muy convincente que poseían naturalezas sexuales muy desarrolladas. La emoción del sexo es una fuerza irresistible, contra la cual no puede haber una oposición como la de un cuerpo inamovible. Cuando se ven impulsados por esta emoción, los hombres son dotados de un superpoder para la acción. Comprende esta verdad y habrá captado el significado de la afirmación de que la transmutación sexual puede elevarnos al estatus de genio.
La emoción del sexo contiene el secreto de la habilidad creativa. Destruya las glándulas sexuales, ya sea en el hombre o en la bestia, y habrá eliminado la mayor fuente de acción. Como prueba de ello, observe lo que sucede con cualquier animal que haya sido castrado. Después de haber sido sexualmente alterado, un toro se hace tan dócil como una vaca. La alteración sexual priva al macho, ya sea hombre o bestia, de toda la capacidad de lucha que lleva dentro. La alteración sexual de la hembra tiene el mismo efecto. Los 10 estímulos mentales. La mente humana responde a estímulos a través de los cuales puede ser afinada a grados de vibración más elevados, conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son: 1. El deseo de expresión sexual. 2. Amor. 3. Un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancias financieras. Dinero. 4. Música. 5. Amistad, ya sea entre personas del mismo sexo o con las del sexo opuesto. 6. Una alianza de mente maestra basada en la armonía de 2 o más personas que se alían entre sí para el progreso espiritual o temporal. 7. El sufrimiento mutuo, como el experimentado por personas que se ven perseguidas. 8. Autosugestión. 9. Temor. 10. Narcóticos y alcohol. El deseo de expresión sexual está a la cabeza de la lista de estímulos que más efectivamente eleva las vibraciones de mente y pone en movimiento las ruedas de la acción física. 8 de estos estímulos son naturales y constructivos. 2 son destructivos. La lista se presenta con el propósito de permitirle hacer un estudio comparativo de las fuentes más importantes de estimulación mental. De este estudio, podrá verse claramente que la emoción del sexo es por mucho el más intenso y poderoso de todos los estímulos mentales. Esta comparación es necesaria como prueba de la afirmación de que la transmutación de la energía sexual puede elevarnos al estatus de genio. Escuchemos qué constituye un genio. Algún chistoso ha dicho que un genio es un hombre que lleva el cabello largo, come con descuido, vive solo y sirve de blanco para los chistosos. Una definición mejor de un genio es un hombre que ha descubierto cómo incrementar las vibraciones de pensamiento hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuentes de conocimiento no disponibles a través de la velocidad ordinaria de vibración del pensamiento. La persona pensante querrá hacer más preguntas referentes a esta definición de genio. La primera pregunta sería: ¿cómo puede uno comunicarse con las fuentes del conocimiento que no estén disponibles a través de la velocidad ordinaria de vibración del pensamiento? La siguiente pregunta sería: ¿hay fuentes de conocimiento conocidas que solo estén disponibles para los genios? Y, en tal caso, ¿qué son esas fuentes y cómo se las puede alcanzar exactamente? Ofreceremos pruebas de la exactitud de las más importantes afirmaciones de este audiolibro, o al menos ofreceremos evidencia a través de la cual usted podrá reunir sus propias pruebas a través de la experimentación, y al hacerlo así, también contestaremos a esas 2 preguntas. El genio se desarrolla a través del sexto sentido. La realidad de que existe un sexto sentido ha sido bastante bien establecida. Este sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de la gente nunca utiliza en su vida, y si lo hace, es usualmente por mero accidente. Un número relativamente pequeño de gente usa deliberadamente y con propósito premeditado la facultad de la imaginación creativa. Quienes utilizan esta facultad voluntariamente y comprendiendo sus funciones son genios. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las denominadas revelaciones descritas en el ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la invención
se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa. Cuando ideas o conceptos destellan en la mente a través de lo que popularmente se denomina presentimientos, estos proceden de una o más de las siguientes fuentes. 1. La inteligencia infinita. 2. El propio subconsciente, donde se halla almacenada toda impresión sensorial y todo impulso de pensamiento que ha llegado alguna vez al cerebro a través de cualquiera de los 5 sentidos. 3. De la mente de alguna otra persona que acaba de emitir el pensamiento o una imagen de la idea o concepto a través del pensamiento consciente. 4. Del almacén subconsciente de la otra persona. No existen otras fuentes conocidas de las que se puedan recibir ideas inspiradas, corazonadas o presentimientos. La imaginación creativa funciona mejor cuando la mente está vibrando, gracias a alguna forma de estimulación mental, a una tasa tremendamente alta. Esto es, cuando la mente está funcionando a una tasa de vibración mayor que el pensamiento normal y ordinario. Cuando la acción del cerebro ha sido estimulada por medio de uno o más de los 10 estimulantes mentales, tiene el efecto de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite ver una distancia, perspectiva y calidad de pensamientos que no está disponible en el plano inferior. En el plano que uno está cuando está enfrascado en solucionar problemas de negocios o de la rutina profesional. Cuando uno se eleva hasta ese nivel más alto de pensamiento, por medio de cualquier forma de estimulación mental, el individuo ocupa relativamente la misma posición que otro que ha ascendido en un avión hasta una altura desde la que puede observar más allá de la línea del horizonte, la cual limitaría su visión en tierra firme. Es más, mientras se encuentra en ese nivel de pensamiento elevado, el individuo no se ve atado ni interrumpido por ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión mientras afronta el problema de cubrir las 3 necesidades básicas: alimento, ropa y vivienda. Se encuentra en un mundo de pensamiento en el cual los pensamientos cotidianos y ordinarios han sido removidos, como se remueven las colinas, valles y otros limitantes de la visión física cuando uno se eleva en un avión. Mientras se encuentra en este plano exaltado del pensamiento, a la facultad creativa de la mente se le da libertad de acción. El camino se despeja para el funcionamiento del 6º sentido y se vuelve receptivo a ideas que no hubieran acudido al individuo en otras circunstancias. El 6º sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. La facultad creativa se hace más alerta y receptiva a las vibraciones que se originan fuera del subconsciente. Entre más el individuo la use, confíe en ella y le solicite impulsos de pensamiento. Esta facultad solo se puede cultivar y desarrollar a través del uso. Aquello que conocemos como conciencia opera por completo a través de la facultad del 6º sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegaron a hacerlo porque adquieren el hábito de confiar en la pequeña voz que nos habla desde dentro a través de la facultad de la imaginación creativa. Es un hecho bien conocido para las personas que poseen una imaginación aguda, el que sus mejores ideas proceden de los denominados presentimientos o corazonadas. Hay un gran orador que no alcanza la grandeza hasta que no cierra los ojos y empieza a confiar por completo en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes del clímax de su oratoria, contestó: «Lo hago porque entonces hablo a través de ideas que me llegan desde mis adentros». Uno de los financistas mejor conocidos y exitosos de Estados Unidos tenía el hábito de cerrar los ojos durante 2 o 3 minutos antes de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, contestó: «Con mis ojos cerrados, soy capaz de tener acceso a una fuente de inteligencia superior». La pagaban por pensar. El ya fallecido Dr. Elmer R. Gates de Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles, algunas de ellas básicas, mediante el proceso de cultivar,
y utilizar la facultad creativa. Su método es tanto significativo como interesante para todo aquel interesado en alcanzar el estatus de genio, a cuya categoría perteneció incuestionablemente el Dr. Gates. El Dr. Gates fue uno de los más grandes científicos del mundo, aunque poco publicitado. En su laboratorio tenía lo que él denominaba su cuarto de comunicación personal. Era prácticamente a prueba de ruidos, diseñado de tal modo que todo destello de luz podía ser eliminado. Estaba equipada con una pequeña mesa, sobre la que siempre tenía una libreta de apuntes. Frente a la mesa, en la pared, había un botón que controlaba las luces. Cuando el Dr. Gates quería usar las fuerzas disponibles para él a través de su imaginación creativa, entraba en el cuarto, se sentaba a la mesa, apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos del invento en el que estaba trabajando, permaneciendo en esta posición hasta que las ideas empezaban a destellar en su mente en conexión con los factores desconocidos del invento. En cierta ocasión, las ideas acudieron a su mente con tal rapidez que se vio obligado a escribir durante casi 3 horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir y examinó sus notas, descubrió que contenían una minuciosa descripción de principios sin parangón entre los datos conocidos del mundo científico. Además, la respuesta a su problema quedó inteligentemente presentada en aquellas notas. De esta manera, el Dr. Gates completó más de 200 patentes que habían sido iniciadas, pero no completadas por cerebros a medias. La evidencia de esta afirmación está en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. El Dr. Gates se ganaba la vida sentándose a recibir ideas para individuos y corporaciones. Algunas de las más grandes corporaciones estadounidenses le pagaron importantes honorarios por hora por sentarse a recibir ideas. El método del genio. La facultad de razonamiento suele ser defectuosa porque es guiada en buena medida por la experiencia acumulada, y no todo el conocimiento que acumulamos por medio de la experiencia es correcto. Las ideas recibidas a través de la facultad creativa son mucho más confiables, por la razón de que proceden de fuentes más confiables que las disponibles para la facultad de razonamiento de la mente. La principal diferencia entre el genio y el ordinario loco inventor puede hallarse en el hecho de que el primero trabaja a través de su facultad de imaginación creativa, mientras que el loco no sabe nada de esa facultad. El inventor científico como Edison o Gates hace uso de ambas facultades de la imaginación, sintética y creativa. Por ejemplo, el inventor científico o genio empieza un invento organizado y combinando las ideas conocidas o los principios acumulados gracias a la experiencia a través de su facultad sintética, la facultad de razonamiento. Si considera que ese conocimiento acumulado es insuficiente para completar su invento, entonces acude a las fuentes de conocimiento disponibles a través de su facultad creativa. El método que emplea varía con cada individuo, pero esta es la esencia y sustancia del procedimiento. 1. Estimula su mente de modo que vibre en un plano superior al promedio, usando uno o más de los 10 estímulos mentales u otro estimulante de su elección. 2. Se concentra en los factores conocidos, la parte terminada de su invento, y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, la parte no terminada de su invento. Sostiene esta imagen en su mente hasta que ha sido captada por el subconsciente. Luego se relaja, vacía su mente de todo pensamiento y espera que la respuesta destelle en su mente. A veces, los resultados son definitivos e inmediatos. En otras ocasiones, los resultados son negativos, dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido o de la facultad creativa. Edison probó más de 10.000 combinaciones diferentes de ideas a través de la facultad sintética de su imaginación, antes de conectarse con la facultad creativa para obtener la respuesta que perfeccionó la lámpara incandescente. Su experiencia fue similar cuando inventó la máquina de dictado.
Existen numerosas pruebas fiables de que la facultad de la imaginación creativa existe. Esta evidencia está disponible gracias al análisis exacto de personas que se han convertido en líderes en sus campos de actuación, sin haber tenido amplia educación. Lincoln fue un notable ejemplo de un gran líder que alcanzó la grandeza a través del descubrimiento y el uso de su facultad de imaginación creativa. Descubrió y empezó a utilizar esta facultad como resultado de la estimulación del amor, que experimentó después de haber conocido a Anne Rutledge, una afirmación de la más alta importancia en conexión con el estudio de la fuente del genio. Las páginas de la historia están llenas de casos de grandes líderes cuyos logros se originaron en la influencia de mujeres que despertaron las facultades creativas de sus mentes a través del estímulo del deseo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Cuando estuvo inspirado por su primera esposa, Josefina, fue irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o facultad de razonamiento lo impulsó a dejar de lado a Josefina, empezó a declinar. Su derrota y su destierro en Santa Elena no estaban lejanos. Si el buen gusto nos lo permitiera, podríamos mencionar a un gran número de hombres bien conocidos en Estados Unidos que alcanzaron grandes éxitos bajo la estimulante influencia de sus esposas, solo para caer hacia su destrucción cuando el dinero y el poder se les subieron a la cabeza y cambiaron a sus viejas esposas por nuevas. Napoleón no fue el único hombre en descubrir que la influencia sexual, procedente de una fuente correcta, es mucho más poderosa que cualquier sustituto de la eficacia que pueda crearse solo por la razón. La mente humana responde al estímulo. Entre los más grandes y poderosos estímulos está la necesidad de sexo. Cuando se la controla y se la transmuta, esta fuerza impulsora es capaz de elevar a los hombres a esa más alta esfera de pensamiento que les permite dominar las fuentes de la preocupación y las pequeñas molestias que se interponen en su camino en el plano inferior. Desafortunadamente, solo los genios han descubierto esto. Otros han aceptado la experiencia de la necesidad sexual sin descubrir una de sus potenciales principales. Un hecho que justifica el gran número de otros comparado con el limitado número de genios. Con el propósito de refrescar la memoria y en relación con los hechos disponibles a partir de las biografías de ciertos hombres, presentamos aquí los nombres de unos pocos hombres de éxito extraordinario que se sabe poseyeron una elevada naturaleza sexual. Su genio, sin duda, encontró su fuente de poder en la energía sexual transmutada. George Washington, Napoleón Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Thomas Jefferson, Elbert Hubbard, Elbert H. Gary, Oscar Wilde, Woodrow Wilson, John H. Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Su propio conocimiento de biografías le permitirá engrosar esta lista. Encuentre, si puede, a un solo hombre en toda la historia de la civilización que alcanzara un éxito extraordinario en cualquier campo y que no se viera impulsado por una naturaleza sexual bien desarrollada. Si no quiere depender de biografías de hombres que ya no viven, haga un inventario de aquellos que usted sabe son hombres de grandes logros y vea si puede descubrir entre ellos a uno solo que no posea una elevada naturaleza sexual. La energía sexual es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder, constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Seguro que nadie malinterpretará estas afirmaciones para decir que todos aquellos altamente sexuales son genios. El hombre alcanza el estatus de genio solo y si estimula su mente de tal forma que puede usar las fuerzas disponibles a través de la facultad creativa de la imaginación. La energía sexual es el principal de los estímulos capaz de producir este aumento de vibraciones. Solo poseer esta energía no basta para producir un genio. La energía tiene que ser transmutada desde un deseo de contacto físico
hacia alguna otra forma de deseo y acción antes de que le eleve a uno al estatus de genio. Lejos de convertirse en genios gracias a unos grandes deseos sexuales, la mayoría se degradan a sí mismos con una mala interpretación y utilización de esa gran fuerza, hasta alcanzar el estatus de animales inferiores. ¿Por qué rara vez se alcanza el éxito antes de los 40? A partir del análisis de más de 25,000 personas, descubrí que quienes alcanzan el éxito de una forma destacada, raras veces lo hacen antes de cumplir los 40 años, y muy a menudo no alcanzan su verdadero ritmo hasta más allá de los 50. Este hecho fue tan sorprendente que me impulsó a revisar su causa con mayor cuidado en una investigación de más de 12 años. Mi estudio reveló que la razón principal por la que la gran mayoría de quienes tienen éxito no empiezan a alcanzarlo antes de los 40 o 50 es debida a su tendencia a disipar sus energías a través de una excesiva complacencia en la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría nunca aprende que la necesidad de sexo tiene otras posibilidades que trascienden mucho en importancia la simple expresión física. La mayoría de los que descubren esto lo hacen después de haber desperdiciado muchos años, en un periodo en el que la energía sexual se encuentra en su punto más alto, antes de los 45 o 50 años. Habitualmente, a ese periodo sigue otro de logros notables. Las vidas de muchos individuos cercanos a o mayores de 40 refleja una continuada disipación de energías que podrían haber sido dirigidas con mucho más provecho hacia canales mejores. Sus emociones más refinadas y poderosas son disparadas salvajemente a los 4 vientos. El deseo de expresión sexual es, por mucho, la más fuerte e impulsora de todas las emociones humanas y, por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se transmuta en acción, aparte de su expresión física, puede elevarle al estatus de genio. Uno de los hombres de negocios más capaces de los Estados Unidos francamente admitió que su atractiva secretaria era responsable de la mayoría de los planes que él creó. Admitió que su presencia lo levantó a unas alturas de imaginación creativa que no podía experimentar bajo ningún otro estímulo. Uno de los hombres más exitosos en Estados Unidos debe la mayor parte de su éxito a la influencia de una encantadora joven que ha servido como su fuente de inspiración por más de 12 años. Todos conocen al hombre del cual se hace esta referencia, pero no todos conocen la verdadera fuente de sus logros. En la historia no faltan ejemplos de individuos que alcanzaron el estatus de genio como resultado del uso de estimulantes mentales artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El Cuervo cuando se hallaba bajo la influencia del licor, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. James Whitcomb Riley escribió lo mejor de su producción literaria bajo la influencia del alcohol. Quizá fuera así como viera el ordenado entrelazamiento de lo real y lo soñado, el molino sobre el río y la niebla encima de la corriente. Robert Burns escribió mejor estando intoxicado. Por los tiempos de antaño, cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad ahora, por los tiempos de antaño. Pero recordemos también que muchos de ellos terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propias pociones con las que se puede estimular la mente de forma segura, para vibrar en un plano que nos permita sintonizarnos con pensamientos exquisitos y poco comunes, que proceden nadie sabe de dónde. Jamás se ha encontrado ningún sustituto satisfactorio para los estimulantes de la naturaleza. Es un hecho bien conocido por los psicólogos que existe una relación muy estrecha entre los deseos sexuales y las necesidades espirituales. Un hecho que explica el comportamiento peculiar de gente que participa en orgías conocidas como renacimientos religiosos, comunes entre los pueblos primitivos. Las emociones humanas gobiernan el mundo y establecen el destino de la civilización. La gente se ve influida en sus acciones no tanto por la razón,
sino por los sentimientos. La facultad creativa de la mente se pone en acción enteramente por emociones y no por la razón fría. Y la más poderosa de todas las emociones humanas es la del sexo. Hay otros estimulantes mentales, algunos de los cuales hemos citado, pero ni uno solo de ellos, ni todos ellos combinados, puede igualar el poder impulsor del sexo. Un estimulante mental es cualquier influencia que, de forma temporal o permanente, aumente la intensidad de las vibraciones del pensamiento. Los 10 estimulantes principales descritos son aquellos a los que se recurre con mayor frecuencia. A través de estas fuentes podemos comunicarnos con la inteligencia infinita o penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea del propio o del de otra persona, un procedimiento que es todo lo que caracteriza al genio. Un profesor que ha entrenado y dirigido los esfuerzos de más de 30,000 vendedores hizo el asombroso descubrimiento de que los vendedores más eficientes son aquellos que son altamente sexuales. La explicación es que el factor de la personalidad conocido como magnetismo personal no es ni más ni menos que energía sexual. Las personas altamente sexuales poseen siempre una gran provisión de magnetismo. Cultivándola y comprendiéndola, se puede acceder a esta fuerza vital y utilizarla ventajosamente en las relaciones entre las personas. Es posible comunicar esa energía a los demás a través de los siguientes medios. 1. El apretón de manos. El contacto de la mano indica al instante la presencia de magnetismo o la falta del mismo. 2. El tono de voz. El magnetismo o energía sexual es el factor capaz de colorear la voz o hacerla musical y encantadora. 3. Postura y porte del cuerpo. Las personas altamente sexuales se mueven con energía, gracia y facilidad. 4. Las vibraciones de pensamiento. Las personas altamente sexuales mezclan la emoción del sexo con sus pensamientos o pueden hacerlo así a voluntad y, de ese modo, influyen sobre quienes les rodean. 5. Adorno del cuerpo. Las personas altamente sexuales suelen ser muy cuidadosas en cuanto a su apariencia física. Suelen seleccionar ropa de un estilo conveniente para su personalidad, figura, complexión, etc. Cuando contrata vendedores, el director de ventas más capaz busca como primer requisito de todo vendedor la cualidad del magnetismo personal. Las personas a las que les falta energía sexual nunca llegarán a ser entusiastas ni inspirarán a otros con entusiasmo, y este es uno de los requisitos más importantes de todo vendedor, sin que importe lo que venda. El que habla en público, el orador, el predicador, el abogado o el vendedor al que le falte energía sexual es un fracaso en cuanto a su capacidad para influir sobre los demás se refiere. Añade a esto el hecho de que a la mayoría de la gente solo se le puede influir si se apela a sus emociones y comprenderá la importancia de la energía sexual como parte de la habilidad innata de un vendedor. Los mejores vendedores obtienen ese estatus porque, consciente o inconscientemente, transmutan la energía del sexo en entusiasmo de ventas. En esta afirmación se puede encontrar una sugerencia muy práctica en cuanto al verdadero significado de la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo apartar su mente del tema del sexo y dirigirla hacia el esfuerzo de venta con el mismo entusiasmo y determinación con que la aplicaría a su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación del sexo, tanto si lo sabe como si no. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hacen sin darse cuenta en absoluto de lo que están haciendo o de cómo lo están haciendo. La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la persona promedio está dispuesta a usar para este propósito. Aquellos a quienes les resulta difícil reunir la fuerza de voluntad suficiente para la transmutación pueden adquirir esta habilidad gradualmente, aunque eso requiere fuerza de voluntad. La recompensa que se obtiene con esta práctica hace que el esfuerzo valga la pena.
La ignorancia sexual. Sobre este asunto del sexo, la gran mayoría de la gente parece ser imperdonablemente ignorante. El deseo sexual ha sido malentendido, calumniado y hasta convertido en objeto de burla por parte de ignorantes y malvados, al punto que la palabra sexo no se usa casi nunca en círculos sociales. Hombres y mujeres conocidos por haber sido bendecidos, con elevadas naturalezas sexuales, suelen ser considerados como personas a las que hay que vigilar. En lugar de considerarlas como benditas, se las considera como malditas. Millones de personas, incluso en esta época de iluminación, sufren complejos de inferioridad que han desarrollado debido a la falsa creencia de que una elevada naturaleza sexual es una maldición. Estas afirmaciones sobre la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación para los libertinos. La emoción del sexo es una virtud solo cuando es utilizada con inteligencia y con discriminación. Puede ser mal empleada, y a menudo lo es, hasta el punto de que empobrece en lugar de enriquecer, tanto el cuerpo como la mente. El buen uso de este poder es el objeto de este capítulo. Al autor le pareció muy significativo descubrir que prácticamente todos los grandes líderes a quienes tuvo el privilegio de analizar eran hombres cuyos logros fueron ampliamente inspirados por una mujer. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada, de la que el público había oído hablar muy poco o nada. En unos pocos casos, la fuente de inspiración pudo descubrirse en la otra mujer. Algunos de esos casos quizá no les sean enteramente desconocidos. La intemperancia en los hábitos sexuales es tan perjudicial como la intemperancia en los hábitos de beber y comer. En esta época en que vivimos, una edad que comenzó con la Primera Guerra Mundial, la intemperancia en los hábitos del sexo es común. Esta orgía de indulgencia puede explicar la escasez de grandes líderes. Ningún hombre puede acudir a las fuerzas de su imaginación creativa mientras las esté disipando. El hombre es la única criatura en la tierra que viola el propósito de la naturaleza en esta conexión. Todos los otros animales ceden a su naturaleza sexual con moderación y con un propósito que armoniza con las leyes de la naturaleza. Todos los otros animales responden al llamado del sexo solo en sus temporadas de celo. La inclinación del hombre es la de declararse en temporada de celo permanente. Toda persona inteligente sabe que la estimulación en exceso a base de bebidas alcohólicas y de narcóticos es una forma destructiva de intemperancia que destruye los órganos vitales del cuerpo, incluyendo el cerebro. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el exceso en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y negativo para el esfuerzo creativo como los narcóticos o el licor. Un loco sexual no es, en esencia, muy diferente de un hombre drogado. Ambos han perdido el control sobre sus facultades de razonamiento y de fuerza de voluntad. Los excesos sexuales no solo destruyen la razón o la fuerza de voluntad, sino que pueden llevar a la locura temporal o permanente. Hay muchos casos de hipocondría, enfermedades imaginarias, que han surgido a partir de hábitos desarrollados al ignorar la verdadera función del sexo. A partir de estas breves referencias al asunto, puede comprenderse con facilidad que la ignorancia sobre el tema de la transmutación del sexo trae consigo, por un lado, grandes penas a los ignorantes y, por otro, los priva de beneficios igualmente grandes. La amplia ignorancia sobre el tema del sexo se debe al hecho de que ese tema se ha visto rodeado de misterio y por una nube de oscuro silencio. La conspiración del misterio y del silencio ha tenido sobre las mentes de los jóvenes el mismo efecto que la psicología de la prohibición tuvo. El resultado fue un incremento de la curiosidad y el deseo de adquirir un mayor conocimiento acerca de ese tema prohibido. Y la información no ha estado disponible con facilidad. Para vergüenza de los legisladores y de la mayoría de los médicos, los mejor calificados por su profesión para educar a la juventud acerca de este tema.
Raras veces, un individuo inicia un esfuerzo altamente creativo en cualquier campo antes de los 40 años. El hombre promedio alcanza el periodo de su mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60 años. Estas afirmaciones se basan en análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con todo cuidado. Deberían ser alentadores para todos aquellos que no han logrado triunfar antes de los 40, así como para quienes se sienten asustados a medida que se aproximan a los 40 y se sienten viejos. Por regla general, los años entre los 40 y los 50 son los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a esa edad no con temor y temblando, sino con esperanza y ávida anticipación. Si usted desea pruebas de que la mayoría no empieza a realizar su mejor trabajo antes de los 40, estudie los datos de las personas de mayor éxito en Estados Unidos y descubrirá esas pruebas. Henry Ford no había llegado a su ritmo de logro hasta que pasó los 40. Andrew Carnegie tenía bastante más de 40 cuando empezó a cosechar la recompensa de todos sus esfuerzos. James J. Hill aún seguía manejando un telégrafo a sus 40. Sus estupendos logros los alcanzó después de esa edad. Las biografías de muchos industriales y financieros estadounidenses están llenas de evidencias de que el periodo entre los 40 y los 60 es la edad más productiva del hombre. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a aprender, si es que aprende alguna vez, el arte de la transmutación del sexo. Este descubrimiento suele ser accidental, más frecuentemente que otra cosa. Quien lo descubre suele no tener conciencia de su descubrimiento. Quizá observe que sus poderes de logro han aumentado hacia la edad de entre 35 y 40, pero, en la mayoría de los casos, no está familiarizado con la causa de este cambio. Que la naturaleza comienza a armonizar las emociones del amor y el sexo en el individuo entre los 30 y los 40, para que así pueda usar esas grandes fuerzas y aplicarlas conjuntamente como estímulos para la acción. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como las de un ciclón, a menudo son incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es la calma de propósito, serenidad, la exactitud del juicio y el equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de 40 es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz, y usualmente lo es, de alcanzar grandes logros, pero sus acciones pueden ser desorganizadas, distorsionadas y totalmente destructivas. Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose solo en la motivación del sexo, un hombre es capaz de robar, engañar e incluso de asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la emoción del sexo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, equilibrio y razonamiento. Los criminólogos han descubierto que los criminales más duros pueden reformarse a través de la influencia del amor de una mujer. No hay registro de un criminal que haya sido reformado únicamente a través de la influencia del sexo. Estos hechos son bien conocidos, pero no su causa. La reforma llega, si lo hace, a través del corazón o el lado emocional del hombre, no a través de su cabeza o su lado racional. Reforma significa un cambio de corazón, no significa un cambio de cabeza. Debido a la razón, un hombre puede hacer ciertos cambios en su conducta personal para evitar las consecuencias de los efectos indeseables. Pero una genuina reforma viene solo mediante un cambio de corazón por un deseo de cambiar. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a las personas a alcanzar alturas de superlogro. El amor es la emoción que sirve como válvula de seguridad y asegura equilibrio, serenidad y esfuerzo constructivo. Cuando se combinan estas tres emociones, pueden elevarlo a uno a la altura de un genio.
Hay genios, sin embargo, que saben muy poco de la emoción del amor. La mayoría de ellos puede encontrarse comprometidos en algún tipo de acción que es destructiva, o por lo menos, que no se basa en la justicia y la equidad hacia los demás. Si el buen gusto lo permitiese, podrían nombrarse una docena de genios en el campo de la industria y las finanzas que atropellan sin piedad los derechos de sus semejantes. Parecen totalmente carentes de conciencia. El escucha puede suministrar fácilmente su propia lista. Las emociones son estados mentales. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química de la mente que opera de manera similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho bien conocido que, con la ayuda de la química de la materia, un químico puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales es nocivo por sí solo en las proporciones correctas. Del mismo modo, las emociones se pueden combinar para producir un veneno mortal. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia demente. La presencia de una o más de las emociones destructivas en la mente humana, a través de la química de la mente, libera un veneno capaz de destruir nuestro sentido de justicia y equidad. En casos extremos, la presencia de cualquier combinación de estas emociones en la mente puede destruir la razón. El camino a la genialidad consiste en el desarrollo, control y uso del sexo, amor y romanticismo. El proceso puede resumirse como sigue. Estimula la presencia de estas emociones como los pensamientos dominantes en la mente de uno y desanima la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábito. Crece sobre los pensamientos dominantes de los que se la alimenta, a través de la facultad de la fuerza de voluntad. Uno puede desalentar la presencia de cualquier emoción y estimular la presencia de cualquier otra. El control de la mente, a través de la fuerza de voluntad, no es difícil. El control proviene de la persistencia y el hábito. El secreto del control radica en entender el proceso de transmutación. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente de uno, puede ser transmutada en una emoción positiva o constructiva por el simple procedimiento de cambiar nuestros pensamientos. No hay otro camino a la genialidad que a través del propio esfuerzo voluntario. Un hombre podrá alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales solo por la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de pruebas de que uno puede, y suele suceder, llevar consigo ciertos rasgos de carácter que lo privan de su habilidad para conservar o disfrutar de su fortuna. Esto merece análisis, pensamiento y meditación, pues afirma una verdad cuyo conocimiento puede resultar muy útil, tanto a mujeres como a hombres. La ignorancia de este hecho ha costado a miles de personas el privilegio de la felicidad, aun a pesar de que poseían riquezas. Las emociones del amor y el sexo dejan su huella inconfundible sobre nuestros rasgos. Además, estos signos son tan visibles que todos los que deseen pueden leerlos. El hombre que está impulsado por la tormenta de la pasión, basada solo en deseos sexuales, anuncia claramente este hecho a todo el mundo, por la expresión de sus ojos y las líneas de la cara. La emoción del amor, cuando está mezclado con la emoción del sexo, suaviza, modifica y embellece la expresión facial. Ningún analista de carácter es necesario para decirle esto. Usted puede observarlo por sí mismo. La emoción del amor revela y desarrolla la naturaleza estética y artística del hombre. Deja su impresión en el alma, incluso después de que el fuego ha sido apagado por el tiempo y las circunstancias. Los recuerdos del amor nunca pasan, permanecen, guían e influyen mucho después de que la fuente de estímulo se haya desvanecido. No hay nada nuevo en esto. Toda persona que haya sido movida por un amor genuino sabe que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdura porque el amor es espiritual en su naturaleza. El hombre que no pueda ser estimulado para alcanzar grandes alturas de logros por medio del amor no tiene esperanza alguna.
está muerto, aunque pueda parecer vivo. Incluso los recuerdos del amor son suficientes para elevarnos a un plano superior de esfuerzo creativo. La fuerza principal del amor puede gastarse y pasar, como un fuego que se consume, pero deja atrás marcas imborrables como prueba de que ha pasado por allí. Su partida prepara a menudo al corazón humano para un amor aún mayor. Vaya a sus ayeres, a otros tiempos, y sumerja su mente en los hermosos recuerdos de un amor pasado. Eso suavizará la influencia de las actuales preocupaciones y molestias. Le dará una fuente de escape de las realidades desagradables de la vida y tal vez, quién sabe, su mente producirá, durante este retiro temporal en el mundo de fantasía, ideas o planes que pueden cambiar todo el estado financiero o espiritual de su vida. Si se cree desafortunado por haber amado y perdido, olvídese de eso. Quien ha amado de verdad nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y temperamental. Su naturaleza es efímera y transitoria. Llega cuando quiere y se va sin advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras permanezca, pero no malgaste su tiempo preocupándose por su partida. La preocupación nunca lo traerá de vuelta. Elimine también la idea de que el amor solo llega una vez. El amor puede aparecer y desaparecer en innumerables ocasiones, pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona del mismo modo. Puede haber, y usualmente hay, una experiencia amorosa que deja en el corazón una huella más profunda que todas las demás. Pero todas las experiencias amorosas son beneficiosas, excepto para la persona que se vuelve resentida y cínica cuando el amor ejecuta su partida. No debe haber desilusión en el amor, y no habría ninguna si la gente comprendiera la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La diferencia principal radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que toque el corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencia de la ignorancia o de los celos. El amor es, sin duda, la experiencia más grande de la vida. Lo lleva a uno a estar en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirle a uno muy alto en la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio que construye logros. El amor es una emoción con muchos colores, sombras y lados. El amor que uno siente por los padres o los hijos es muy diferente a lo que uno siente por su novia. Este último se mezcla con la emoción del sexo. Los otros no. El amor que se siente por los verdaderos amigos no es el mismo que con la novia, los padres o los hijos, pero también es una forma de amor. También existe la emoción del amor por las cosas inanimadas, tales como el amor por la obra de la naturaleza. Pero el más intenso y ardiente de todas las clases de amor es la que se experimenta cuando se mezclan las emociones del amor y del sexo. Los matrimonios que no se ven bendecidos con la afinidad eterna del amor, apropiadamente equilibrada y proporcionada con el sexo, no pueden ser felices y raras veces perduran. El amor, por sí solo, no proporcionará felicidad en el matrimonio, como tampoco el sexo por sí solo lo hará. Cuando estas dos hermosas emociones se mezclan, el matrimonio puede producir un estado mental más cercano que ningún otro a lo espiritual en este plano terrenal. Cuando la emoción del romance se le agrega a las del amor y el sexo, se remueven los obstáculos que se interponen entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Entonces, un genio ha nacido. ¿Qué historia tan diferente es esta a aquellas usualmente asociadas a la emoción del sexo? He aquí una interpretación de esta emoción que se levanta de lo común y se convierte en arcilla en las manos de Dios, de la cual Él moldea todo lo que es hermoso e inspirador. Es una interpretación que, si se comprende adecuadamente, puede traer armonía al caos que existe en demasiados matrimonios. La falta de armonía, expresada a menudo en forma de discusiones, puede encontrarse en una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Allí donde existen el amor, el romanticismo
y una adecuada comprensión de la emoción y la función del sexo, no existe falta de armonía entre las parejas casadas. Afortunado es el esposo cuya esposa comprende la verdadera relación existente entre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Cuando se ve motivado por este santo triunvirato, ninguna forma de trabajo resulta pesada, porque hasta la forma más baja de esfuerzo adquiere la naturaleza de un trabajo hecho por amor. Hay un viejo refrán que dice que la esposa puede hacer al hombre o destruirlo, pero la razón no siempre es comprendida. El hacerlo o el destruirlo es el resultado de la comprensión de la esposa o de la falta de comprensión de las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. A pesar del hecho de que los hombres son polígamos por la naturaleza misma de su herencia biológica, es cierto que ninguna mujer tiene tan gran influencia en un hombre como su esposa, a menos que esté casado con una mujer totalmente inadecuada a su naturaleza. Si una esposa permite que su marido pierda interés por ella y se sienta más interesado por otras mujeres, es usualmente debido a la ignorancia de ella o a su indiferencia con respecto a los temas del sexo, el amor y el romanticismo. Esta afirmación presupone, desde luego, la existencia previa de un amor genuino entre un hombre y una mujer. Los hechos son igualmente aplicables a un hombre que permita que el interés de su esposa por él muera. Los matrimonios discuten a menudo sobre un montón de trivialidades. Si éstas se analizan correctamente, se descubrirá que, casi siempre, la verdadera causa del problema se halla en la indiferencia o en la ignorancia acerca de todos estos temas. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. El cazador destacado en los tiempos prehistóricos, antes del inicio de la civilización, lo hizo por su deseo de aparecer grandioso ante los ojos de una mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado nada en ese aspecto. El cazador de hoy en día no vuelve a casa con pieles de animales salvajes, sino que indica su deseo de obtener el favor de la mujer suministrándole ropas, automóviles y riqueza. El hombre tiene el mismo deseo por agradar a la mujer que experimentaba antes de los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado en él es su método de agradar. Los hombres que acumulan grandes fortunas y alcanzan grandes alturas de poder y fama lo hicieron así para satisfacer, sobre todo, su deseo de agradar a las mujeres. Si se sacara a las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inútiles para casi todos los hombres. Es este deseo inherente del hombre por agradar a la mujer que da a la mujer el poder de hacer o destruir a un hombre. La mujer que comprende la naturaleza masculina y la atiende con tacto no tiene por qué temer la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes con una indomable fuerza de voluntad cuando tratan con otros hombres, pero pueden ser manejados con facilidad por las mujeres que han elegido. La mayoría de los hombres no admitirán que son fácilmente influenciados por las mujeres de su preferencia, porque está en la naturaleza el querer ser reconocido como el más fuerte de la especie. Además, la mujer inteligente reconoce esta característica masculina y no la pone en entredicho. Algunos hombres saben que son influidos por las mujeres de su elección, esposa, novia, madre o hermana, pero con tacto se abstienen de rebelarse contra esa influencia porque son lo bastante inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz ni está completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconozca esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha contribuido más a ayudar a alcanzar el éxito que todas las otras fuerzas combinadas.